de regreso aquí en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Y justamente la preocupación por las diversas instancias de escuchar a todos y de difundir las múltiples culturas de nuestro país nos llevó a crear el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, del que nos va a platicar Jesús Cruz Villegas, enlace de este movimiento. Él es activista de derechos humanos, es promotor cultural y también es artista plástico. Asimismo, participó en el informe especial a defender derechos humanos en la Ciudad de México. Margarita Castilla ya se encuentra con él del otro lado del estudio. Gracias, Julia. Jesús, bienvenido a este espacio. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Y cuéntanos, por favor, ¿qué es el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México? ¿Cómo comienza? Platícanos. Claro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a COPRED, que es parte del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México y junto a otras instancias de carácter público, tanto de defensa y promoción de los derechos humanos, contra la discriminación, instituciones públicas de educación superior, así como diferentes direcciones y coordinaciones de secretarías de Estado, por ejemplo, o el INALI, y el CDI, por ejemplo, que depende de Secretaría de Cultura, en una gran diversidad, en su nombre lo plantea, es un grupo de organizaciones que justo surgieron en el año 2001, esta unión de organizaciones e instituciones, derivado de la Declaración de la Diversidad Cultural de la UNESCO, y que ya en los últimos 17 años pues ha tenido una serie de temas y un desarrollo bastante interesante. Es un esfuerzo de cooperación para promover la diversidad cultural, ¿no? Y creo que desde un ámbito antropológico, desde un ámbito de investigación, pues han habido muchos aportes en el marco de la diversidad cultural, pero también tiene que ver con una cuestión normativa y de derechos. Es decir, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México comienza planteando, la Ciudad de México es eminentemente diversa, es plurilingüe, multicultural y justamente diversos instrumentos internacionales, nacionales y locales plantean la riqueza y la importancia de la diversidad cultural. Y justamente la diversidad cultural, como ya lo mencionó la doctora Heréndira en el segmento anterior, pues tiene que ver también no solo con el reconocimiento, sino también con la defensa de derechos humanos y la no discriminación. En el momento en que no respetamos y no entendemos que hay diferentes miradas del mundo, que hay diferentes formas de entender la vida cotidiana, no solo se refiere a las manifestaciones culturales o al folclore, ¿no? Claro. Sino tiene que ver, por ejemplo, con la lengua. O sea, el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural surge impulsando campañas de difusión en medios públicos, fundamentalmente, para valorar las lenguas indígenas, ¿no? Y creo que en gran medida el INALI, por ejemplo, ¿no? Y que el INI, que dejó esta mirada indigenista, ¿no? Que era una mirada única, que el Estado planteaba una mirada única del mestizo que habla español y que las diferentes culturas tenían que ceñirse a eso, pues el INI cambia a la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y surge también a raíz del 2001 en todo este desarrollo, pues el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Y creo que es cosa no menor el tema de las lenguas. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas siguen siendo discriminados. Justo COPRED, CONAPRED y otras instancias de defensa de derechos, pues cotidianamente tienen documentados claro, problemáticas con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, las personas indígenas son de las más discriminadas e incluso, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que actualmente funge como secretaria técnica del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, pues en días anteriores presentó una recomendación al sistema de justicia, a diferentes instancias del sistema de justicia de la Ciudad de México en el tema de la lengua, es decir, que diferentes instancias pues no contaron, respetaron el derecho de personas de identidad indígena a su lengua y a poder contar con una persona traductora. Y justo ahora mismo en el Zócalo de la Ciudad de México, pues hay una feria muy importante, una política pública muy importante en defensa de la diversidad cultural, que es la fiesta de los pueblos indígenas, claro, y los pueblos originarios, y que el próximo año
el 2019 será el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, creo que hay una preocupación y creo que el tema de la diversidad cultural, pues sí es el Estado, le debe reconocer y debe defender y promover el tema de la diversidad cultural, pero sobre todo la ciudadanía, ¿no? O sea, creo que gran parte de la labor que ha hecho el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México, pues ha sido fomentar campañas de difusión de la diversidad cultural. Se han realizado concursos fotográficos, por ejemplo, se han hecho diferentes contenidos y materiales muy importantes y que se ha ido avanzando. Es decir, por ejemplo, las instancias como ustedes, COPRED y CONAPRED, pues han impulsado mucho, por ejemplo, todo el tema de las personas afrodescendientes. Y creo que en gran parte también el movimiento pues ha participado activamente. Oye, yo tomo, por ejemplo, de las cosas que has comentado, hay 3 que me generan especial atención, y una es que este movimiento, por lo que dice, está conformado por instituciones tanto de nivel local como federal. de nivel federal, pero además en diferentes temas. Me parece que también Procuración de Justicia incluso está representada. Así es, está la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y esa pues no es cosa menor, ¿no? Porque la articulación interinstitucional y de diferentes órganos de gobierno es compleja, ¿no? Tiene Claro. que ser compleja, pero entonces aquí están orientadas a... Claro. ¿Cómo lo observas? Uno, al conocer la historia del movimiento, pues te das cuenta que no es fácil, ¿no? Ponerse de acuerdo en cualquier red, también en las redes de derechos humanos, por Claro. ejemplo, de la sociedad civil, pero creo que cualquier esfuerzo que tenga que ver con impulsar la diversidad cultural, el respeto por las otras personas y fundamentalmente por la no discriminación y por el tema de derechos humanos y derechos culturales, pues es importantísimo. No, y si están involucrados actores de diferentes niveles, mayor incidencia se puede tener para cambios estructurales, ¿no? Claro, por supuesto. Pareciera que es como una amalgama, ¿no? Como pareciera que es como hay algo muy revuelto, pero creo que tiene mucho sentido que el INE, por ejemplo, sea parte sí. del movimiento, que el INALI, la CDI, por ejemplo, universidades como la Universidad Pedagógica Nacional, centros de investigación como el CIESAS de Antropología Social por ejemplo, incluso el INEA, ¿no? Y una dirección de la Secretaría de Salud Federal con el tema pues, de la medicina tradicional, Sí, ¿no? sí. Entonces el tema de la diversidad cultural está afincado en el respeto de los derechos humanos y está sobre todo por el tema de la dignidad humana, o sea, Sí. no se puede entender sin entender el tema de la diversidad. Y tiene que ver, como comentas, con una dimensión muy importante de los derechos humanos, que es la aceptabilidad, ¿no? Y que tienen que ser sensibles a las adaptaciones culturales que tengan que hacerse para que sean aceptables a las personas, igual que sensibles al género, ¿no? Y es una dimensión de obligación para las instituciones, ¿no? Por supuesto, creo que sí, las instituciones públicas, como es las que conforman este movimiento, bastante interesante y fascinante, ¿no? Poder cómo ponerse de acuerdo para hacer algo a favor pues de esta problemática que cada vez está más presente también en los medios y en la ciudadanía, que es pues entender el tema de la diversidad no solo como un tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, o no solo con un tema de las manifestaciones culturales, sino incluso a cuestión etaria, por ejemplo, ¿no? Sí hay toda una mirada muy diferente de las personas mayores y necesidades muy particulares de las personas mayores en cuestión tecnológica, por ejemplo, en cuestión de la vigencia y exigibilidad de sus derechos, pero también, por ejemplo, las personas con discapacidad. Es decir, creo que si la lengua es nuestra manera, la lengua que hablamos, con la que nacemos, con la que aprendemos del mundo, pues es fundamental también entender la problemática de las personas con diferentes discapacidades. Y en ese sentido hay que reconocer muy acertado ahora en el video que tuvimos la oportunidad de ver, como estos avances que ha dado y ha motivado el movimiento en cuanto no solamente reconocimiento de lenguas indígenas, que son lenguas nacionales, sino, por ejemplo, lengua de señas mexicana, que es una lengua nacional, y hace este cruce que dices entre la diversidad funcional y también una diversidad cultural, un reconocimiento de minoría lingüística, que es por lo que pugna y ya lo hemos tratado aquí en otros programas, ¿no? Por lo que pugnan los grupos organizados y el asunto del ajuste razonable, ¿no? Entonces, claro. Sí, así es. Justo hace unos días yo fui, por ejemplo, a una cata de cerveza y mezcal para personas sordas, ¿no? Y entonces a veces nosotras solamente relacionamos el tema de que hay una persona intérprete pues en eventos formales oficiales,
oficiales institucionales o en algunos canales de televisión o ahí en algunos discursos de los rituales de la política tradicional, pero creo que el tema de la lengua tiene que trascender a la cuestión de la vida cotidiana y del goce y del disfrute también, y tiene que ver con los derechos culturales. Y de conocer que hay teatro sordo, maravilloso, ¿no? Claro, sí, y fotografía, y por ejemplo exposiciones fotográficas de personas invidentes. Por supuesto. Oye, pero cuéntanos qué viene para el movimiento. Pues, ¿cómo podemos consultar su información? Claro, pues pueden seguirnos en Twitter, pueden buscar MNDCM, que es el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, que es este logotipo del un reilete, como una cuestión ahí muy bonita, y también en el sitio diversidadcultural.org, ¿no? Y sobre todo, pues también que hay en este sitio, pues vamos a publicar y compartir, y también en el Twitter, pues las actividades que hacen todas estas 20 instituciones, para que las conozcan, para que al final son esfuerzos que se están haciendo en paralelo, ¿no? Y que son muy importantes. O sea, yo creo que el tema de la UPN, el tema del INAL y el tema de INEA, trabajan con el tema de la diversidad cultural. Claro. Ustedes con COPRED, bueno, todo el tiempo el tema de los grupos prioritarios es fundamental, el tema de la diversidad, sí, ¿no? Es que a todas estas instituciones que estamos ahí nos cruza el tema y tenemos que aplicar esa perspectiva en todo el trabajo que hacemos. Sí, así es, y bueno, pues también ponernos de acuerdo, pues justo para poder conjuntar esfuerzos, ¿no? Y sobre todo también tenemos pensado hacer diferentes actividades con el tema de la discapacidad y la diversidad cultural, ¿no? Sí, no, y esta cuestión de interseccionalidad es fundamental. A todos nos cruzan diferentes identidades, así que, bueno, increíble además ahora que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal haya tomado esta conducción del movimiento, así que seguramente vendrán cosas muy, muy buenas, estaremos siguiéndolas. Nosotros somos parte del movimiento, sí. Así que pues estemos pendientes de las redes sociales, de la página, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí y compartirnos esta información. No sé si hay algún mensaje final que quieras aportar. No, pero que nos seguiremos viendo y que pues por supuesto tiene que ver mucho que conozcamos que México es un país diverso, que es uno de los más diversos culturalmente, más ricos del mundo, pero fundamentalmente que no puede haber dignidad humana sin el tema de la diversidad cultural. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jesús. Quédense con nosotros porque después del corte vamos a tratar el tema desde la mirada internacional con Rosa María. Bueno, vamos a un corte.